Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a concluir esta semana con la ponencia de declaración anual de riesgo de trabajo. Vamos a darle la más cordial bienvenida en este día a la doctora Flor. Doctora, muchísimas gracias por este último día, por toda la semana en general, por haber participado en la Academia de Michoacán. Le damos la bienvenida a la ponencia del día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues un gusto estar nuevamente con ustedes para cerrar esta semana de la seguridad social con un tema muy actual, muy de tiempo, porque en este mes de febrero hay que cumplir con la obligación de presentar la declaración de riesgo de trabajo, que si bien su nombre correcto, pues no es así, declaración de riesgo de trabajo, así la conocemos comúnmente. Su nombre completo sería revisión anual de la siniestralidad en las empresas. Sin embargo, bueno, pues creo que es más corto, declaración anual de riesgo de trabajo. Bien, vamos entonces primero a comenzar a revisar qué es un riesgo de trabajo. El seguro de riesgos de trabajo es uno de los 5 seguros a los que tiene derecho un trabajador cuando se inscribe en el régimen obligatorio del Seguro Social. Ya habíamos visto los otros: enfermedad y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez, y riesgo de trabajo. Y es que es disposición constitucional que el patrón sea el responsable de todos aquellos accidentes ocurridos dentro de la empresa, ocurridos con motivo del trabajo. Gracias. Es constitucional, artículo 123, apartado A, fracción 14ª. El patrón es el responsable entonces de los riesgos de trabajo. Es responsable también de la seguridad e higiene al interior de su centro de trabajo, así como de observar las normas oficiales mexicanas relativas al trabajo. Y aquí hay un montón de material sobre norma oficial mexicana relativa al trabajo. Hay NOMS sobre trabajos en altura, hay NOMS sobre manejo de calderas, hay NOMS sobre uso de máquinas que generan vibraciones, etcétera. Hay varias normas oficiales mexicanas que aplican a los centros de trabajo. No todas aplican a todos los centros de trabajo, pero hay algunas que sí. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la NOM 35. Bueno, pues esta NOM, que es reciente, esa sí aplica a todos los centros de trabajo, pequeños, micros, medianos, grandes, con distinciones de cargas, pero sí aplica a todos. La NOM 35 habla de los riesgos psicosociales. Entonces es el patrón el responsable de todos los riesgos de trabajo que ocurran dentro de la empresa. Pero hay una cláusula de exclusión, y esa cláusula de exclusión está en el artículo 53 de la Ley del Seguro Social, que señala que el patrón que tenga asegurado al trabajador va a liberarse de todas las cargas cuando ocurra un riesgo de trabajo, porque el Seguro Social lo va a suplir. Es entonces cuando entra el seguro. Es un seguro que ampara un riesgo que puede o no ocurrir, pero si llega a ocurrir ese riesgo, el Seguro Social se hará cargo de todas las prestaciones económicas y en especie, toda la atención médica y todas las prestaciones económicas como subsidios por incapacidad temporal, pensiones por incapacidad permanente o total, pensiones por incapacidad permanente parcial, pensiones por viudez, por orfandad, por ascendientes, etcétera. Bueno, estamos hablando mucho de obligaciones del patrón, pero ¿cuál es la obligación del trabajador? El trabajador tiene la obligación de atender y de acatar las medidas de seguridad e higiene que se dicten dentro de la empresa. Ahora, por ejemplo, que estuvimos pues con el cubrebocas obligatorio, no era si te lo querías poner o no, te lo tienes que poner, o sea, no es discrecional. Y en caso de que el trabajador no atienda a estas reglas, se pueden imponer sanciones. Solamente que para imponer una sanción tiene que existir un reglamento interior de trabajo. Si no mal recuerdo, por aquí tuvieron una capacitación de reglamento interior de trabajo, o a lo mejor me estoy confundiendo. Si no, estaría interesante que tuvieran una de reglamento interior de trabajo, porque es el único documento que permite que el patrón imponga sanciones cuando el trabajador llega sin el uniforme o llega sin los zapatos o no quiere utilizar el equipo de seguridad.
Bueno, pues ahí en el reglamento deben de estar establecidas las sanciones que deben de ser adecuadas para la infracción que se está cometiendo. Por una vez que no hayan llegado con el uniforme, pues no se le va a despedir al trabajador, ¿no? Tiene que ser una sanción adecuada y que puede ir incrementándose. Que incluso estas sanciones van desde la amonestación pura hasta la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, es decir, sin liquidación. Bueno, los riesgos de trabajo entonces son accidentes o enfermedades que ocurren con motivo del trabajo. Y les he estado poniendo el ejemplo de qué pasa si yo me atravieso la calle y me atropellan. Es un accidente. ¿De qué tipo? ¿Es accidente de trabajo o no es de trabajo? Depende de las circunstancias en las que me atravesé la calle. Si yo me atravieso la calle un domingo que estaba paseando con mi familia, que no tengo nada que ver con mi trabajo y me atropellan, ese no es un accidente de trabajo. Es, sí, un accidente por el cual el Seguro Social me debe de atender, me debe de dar incapacidad y si cumplo los requisitos me deberá pagar subsidio. Y en caso de que quede con una invalidez, me deberá pagar una pensión por invalidez. Pero en ese caso, como el accidente no tuvo origen en el trabajo, la atención médica primero va a ser con el seguro de enfermedad y maternidad. Y en caso de necesitar una pensión, será con el seguro de invalidez y vida. Ahora, si yo me atravieso la calle porque voy a cobrar un cheque de la empresa y me atropellan, ahí sí es riesgo de trabajo. Oye, pero no ocurrió dentro de la empresa. No, pero ocurrió con motivo de realizar una orden que recibí en el trabajo, ir a cobrar un cheque. Los accidentes de trabajo no necesariamente tienen que ocurrir dentro de la empresa. El Seguro Social considera que todo lo que ocurra dentro de la empresa es accidente de trabajo, pero puede ser, como el caso de que me atropellen yendo a cobrar un cheque, que esto pues no sea un accidente dentro de la empresa, pero sí es riesgo de trabajo porque fue con motivo de mi trabajo. Y entonces, cuando yo sufro este accidente, los días de incapacidad se me van a pagar conforme al seguro de riesgo de trabajo, que tiene mejores prestaciones porque me van a pagar desde el primer día, sin importar qué antigüedad tengo, y al 100% del salario base de cotización. Y si necesito una pensión por haber quedado con alguna pérdida, por ejemplo, de la movilidad, pues entonces entrará una pensión conforme al seguro de riesgo de trabajo, que platicamos el día miércoles que vimos los seguros de pensiones, que podría ser de hasta el 70% del salario base de cotización que tuviera. Bueno, pero ¿qué pasa si yo voy caminando hacia mi trabajo? No me mandaron a cobrar el cheque, sino que apenas voy de mi casa al trabajo y me atropellan. Bueno, ahí también es riesgo de trabajo, pero se denomina como riesgo de trayecto, ¿sí? Ese riesgo de trayecto también se va a atender como riesgo de trabajo, pero no nos va a afectar en la prima de riesgo de trabajo. Ese no hace que la prima suba. ¿Por qué? Pues porque tampoco la empresa tampoco puede cuidar todas las variables que pueden ocasionar un accidente fuera de su empresa. ¿Sí? Entonces, por eso los accidentes de trayecto de la casa al trabajo y de regreso directo son riesgo de trabajo. ¿Y la enfermedad qué es? Bueno, la enfermedad es, derivado de una exposición constante de agentes en el trabajo, pues adquirir una enfermedad. Les ponía el ejemplo de los mineros, que padecen mucho de enfermedades respiratorias. Bueno, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene un riesgo de trabajo dentro de la empresa? Bueno, pues cuando el trabajador tiene una enfermedad, tiene que ir a su clínica familiar a atender la enfermedad, pero si es un accidente y se necesita una atención de urgencias, pues se debe de acudir a la unidad de urgencias más cercana. El médico atiende al trabajador, se le da la atención primaria y posteriormente se le emite una incapacidad. Esta incapacidad va a tener marcado que es un probable riesgo de trabajo.
El médico tratante, ¿cómo va a determinar que sea o no un probable riesgo de trabajo? Pues con la evidencia que está contando el trabajador. Si el trabajador le dice, es que fíjate que iba caminando por la calle tal y me atropellaron, ¿y a dónde ibas? Iba a cobrar un cheque de la empresa, pues el médico le va a marcar que es un probable riesgo de trabajo. Cuando se marca que es probable riesgo de trabajo, el médico tratante, además de entregar la incapacidad, le entrega al trabajador un formato que se llama ST. Ese formato puede ser el ST7 cuando es una enfermedad o el ST9 cuando es un accidente. Ese formato es bien importante porque ese va a tener 4 versiones de los hechos. Va a tener la versión del trabajador, la versión del médico que atendió, la versión del patrón y el dictamen del médico del trabajo. Entonces tiene 4 versiones. Y es bien importante porque es el primer derecho de audiencia del trabajador y del patrón de manifestar qué fue lo que ocurrió. El médico del trabajo se lo entrega al trabajador y el trabajador o sus familiares, si el trabajador no puede desplazarse, sus familiares le entregarán al patrón este documento para que el patrón llene la información de cómo ocurrió el accidente o cómo o qué trabajo realiza el trabajador que pudo haber adquirido la enfermedad. Entonces la empresa llena este documento manifestando pues lo que ocurrió, se lo entrega otra vez al trabajador y es el trabajador el que debe de ir a Medicina del Trabajo a entregar el documento. Medicina del Trabajo no acepta el documento de manos del patrón, solamente lo acepta de manos del trabajador o familiares del trabajador. Medicina del Trabajo está aquí en Morelia, ahí junto al Teatro Estela Inda. Hasta que el trabajador entregue este documento, se va a liberar el recurso del subsidio de los días de incapacidad. Es una forma de presión para que el trabajador sí entregue ese documento, porque luego no lo entregan. Entonces, hasta que no entregue ese documento, el trabajador no va a tener derecho a cobrar el subsidio. Y el Seguro Social, ya no el médico tratante, sino el médico del trabajo, médicos especialistas en medicina del trabajo, van a valorar lo que tiene ese documento, que ya tiene 3 versiones, la del médico tratante, la del trabajador y la del empresario, y con esas 3 versiones va a calificar que sí es un riesgo de trabajo o que no es un riesgo de trabajo. Insistimos mucho. ¿Cuándo es un accidente o una enfermedad? Cuando tiene su origen en el trabajo. Si es un accidente que se ocurre, que no tiene nada que ver con el trabajo, o una enfermedad que se adquirió y no tiene nada que ver el trabajo que desempeña, se va a considerar que no es de trabajo. El hecho de que se clasifique como que sí es de trabajo, pues va a hacer que el trabajador tenga derecho a las prestaciones en el seguro de riesgo de trabajo. Pero si se clasifica como que no es de trabajo, el trabajador sí va a tener prestaciones, pero con el seguro de enfermedad y maternidad. ¿Cuál le conviene más al trabajador? Pues el seguro de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque le da derecho a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, ahí no hay cambio. Le da derecho a un subsidio por incapacidad temporal, a servicios de hospitalización, y aquí es donde empieza el cambio. Porque con el seguro de enfermedad, el trabajador solamente tiene el 60% de subsidio a partir del 4.º día y con la restricción de tener por lo menos 4 semanas de antigüedad. En cambio, con el de riesgo de trabajo, así haya sido el primer día de trabajo del trabajador, tiene derecho al pago del 100% del subsidio y desde el primer día. Así también, aparatos de prótesis que no están contemplados en el seguro de enfermedad y maternidad. Aquí sí los contempla. Y así también como rehabilitación. La rehabilitación también es un servicio que tiene derecho el trabajador cuando lo que sufrió fue un riesgo de trabajo. Y vimos también que en materia de pensiones, pues la pensión por riesgo de trabajo es más elevada, al doble, que la pensión por invalidez. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un riesgo de trabajo? El 95% de los riesgos de trabajo solamente tienen incapacidad temporal, es decir, días que no podemos ir a trabajar, pero no tienen una consecuencia más allá para el trabajador. La incapacidad permanente parcial
es otra consecuencia, que es la disminución de algunas facultades o aptitudes para trabajar. Por ejemplo, les comentaba, estirar el brazo. Bueno, pues pierdo esta facultad, puedo seguir trabajando, pero tengo derecho a una indemnización, que puede ser una pensión o puede ser una indemnización global. ¿De qué depende? Del porcentaje de incapacidad que manifieste el médico del trabajo que amerita mi pérdida. O bien puede ser una incapacidad permanente total, que es la pérdida por completo de aptitudes para realizar cualquier trabajo. Aquí implica que ya no puedo trabajar. O bien la muerte. Y en caso de la muerte, pues platicábamos el miércoles que existe la pensión por viudez, orfandad, y en caso de que no haya viuda, viudo o huérfanos, la de ascendientes. Bueno, ahora, entrando ya en la materia que nos ocupa en esta sesión. El seguro de riesgo de trabajo es un seguro que solamente lo paga el patrón. Ni el trabajador pone nada, ni el Estado pone nada. Y al inicio, cuando un patrón se da de alta en el seguro, manifiesta qué actividad realiza. Solito el patrón dice, pues yo me dedico a la fabricación de equipo de cómputo, o me dedico a la purificación de agua, o me dedico a la construcción. Y señala también cuáles son sus procesos productivos y qué maquinaria utiliza. Con esta información, el patrón se autoclasifica en una de las 9 divisiones de actividades. Por ejemplo, si yo soy de la construcción, pues voy a encontrar ya no lo encuentro yo, aquí. Voy a encontrar en la división 4 bien definidas cada una de las actividades de la construcción. Y una vez que encuentro cuál es la actividad que yo realizo, cada actividad está relacionada con una prima media, con una clase de riesgo. Y la clase de riesgo está relacionada con una prima media. Clase 1 es para aquellas actividades que representan muy poco riesgo de trabajo para el trabajador. Por ejemplo, todas las actividades de oficina, pues son de bajo riesgo. Clase 5 son las de más alto riesgo. Estas encontramos todas las de construcción, están catalogadas como actividades de alto riesgo, actividades clase 5. En cuestión de industria de la transformación, hay algunas que son clase 4, pero hay algunas que son clase 2, depende de la maquinaria que se utiliza. Entonces, nosotros nos autoclasificaremos dependiendo de nuestra actividad, encontramos junto a nuestra actividad una clase que está vinculada a una prima. Si nosotros somos una constructora, pues el primer año que estemos como patrones vamos a pagar 7.58875% sobre el salario base de cotización de cada uno de nuestros trabajadores. Es una prima alta. Sin embargo, no nos vamos a quedar en esa prima toda la vida. Y para eso está la declaración de riesgo de trabajo. Cada año tenemos que presentar esta declaración con base en los riesgos de trabajo terminados el año pasado. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, ¿cuántos riesgos de trabajo tuve que ya fueron terminados? Se considera que un riesgo de trabajo se termina cuando se da de alta al trabajador, a diferencia del seguro de enfermedad y maternidad. Cuando un trabajador tiene una incapacidad por riesgo de trabajo, el médico le expide una alta para decirle que ya puede regresar a trabajar. Ese documento ST2, el alta de trabajador, manifiesta que ya se terminó el riesgo de trabajo. Otra forma de terminarse el riesgo de trabajo es por la emisión de una incapacidad permanente total o parcial, que se soporta documentalmente con el documento ST3, que también emite el médico del trabajo. Y ese es el que determina que el trabajador tiene derecho a una pensión. O bien, lamentablemente, en ese mismo documento se puede establecer pues el fallecimiento del trabajador, con el cual también ya se termina el riesgo de trabajo. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, venía al trabajo y se cayó en su moto, y eso ocurrió el 30 de diciembre de 2022, y todavía ahorita, ya es 3, ¿verdad? 3 de febrero de 2023, todavía sigue con incapacidades por riesgo de trabajo. Oye, ¿pero por qué si ocurrió fuera de la empresa? Ya ven que dijimos que en el trayecto también es riesgo de trabajo.
Oye, ¿todavía sigue ahorita con con el riesgo de trabajo? Sí. Entonces no lo metemos con la declaración de 2022. ¿Por qué? Aunque haya ocurrido el riesgo en 2022, todavía no termina, ¿sí? Entonces nada más riesgos terminados. Y dentro de los riesgos terminados también vamos a valorar, bueno, la fórmula del seguro de riesgo de trabajo valora qué tan grave fue la consecuencia del riesgo. Si solamente fue unos días que no pudo trabajar, si fue una incapacidad permanente total, o si tuvo un porcentaje de incapacidad permanente parcial, o si lamentablemente el trabajador falleció. Entonces, derivado de esta revisión de todos los siniestros que hubo en el año, nuestra prima de riesgo de trabajo puede bajar. Si no tuvimos riesgos de trabajo, puede bajar nuestra prima. A mí ya me ha tocado asegurar constructoras que están con la prima mínima, 0.50%, cuando son constructoras. ¿Por qué? Porque llevan 8 años consecutivos que no tienen riesgos de trabajo. Pero podría ser empresa que sí tenga riesgo de trabajo y que entonces la prima, en vez de bajar, disminuya. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es algo bien importante que sepamos como patrones que no necesariamente incrementa la prima por cualquier riesgo de trabajo que se tenga. No siempre incrementa la prima. A mí me ha tocado escuchar lamentablemente patrones que dicen, si un trabajador se te accidenta, llévalo hasta hasta el hospital privado si quieres, pero no lo lleves ni de loco, lo lleves al Seguro Social porque me va a incrementar la prima. Y me ha tocado ver que pagan cantidades fuertes por atención médica con tal de que no les incremente la prima, cuando les hubiera salido mucho más barato llevarlos al Seguro Social aunque les incrementara la prima. Y de hecho, eso se los puedo decir con tanta seguridad porque de eso hice mi tesis de doctorado, en donde dije primero, a ver, ¿cuál es el umbral en que a ti como patrón te incrementa la prima? Y encontramos que cuando una empresa tiene más trabajadores, llega a soportar incluso hasta 2 defunciones sin que la prima incremente, porque el incremento de la prima está dado por el tamaño de la empresa, es decir, por el número de trabajadores. Mientras más trabajadores sean, hay menos riesgo de que la prima suba, y por la prima base, la prima del ejercicio con el que estaban cotizando en el año en que se ocurrió el accidente. Si es prima, mientras más alta sea la prima, menos posibilidad hay de que vuelva a incrementar. Entonces, no le tengamos miedo a llevar a nuestros trabajadores al Seguro Social, porque además de que es lo que tenemos que hacer legalmente, económicamente es más barato. La segunda parte de mi tesis fue investigar, a ver, entonces, ¿cuándo te incrementa la prima? No, pues que a esta empresa con este tamaño le incrementa cuando tiene un riesgo de trabajo que le implica 3 meses de incapacidad. Ok. Y entonces, si tú le dices al trabajador, yo te pago los 3 meses de incapacidad para que no me incremente la prima, vamos a comparar qué sale más caro, pagarle tú directo al trabajador o haber pagado la prima incrementada. Y en la mayoría de los casos salía más barato pagarle al Seguro Social la prima incrementada que pagar directamente al trabajador. Entonces, es un seguro. Y ni modo que cuando chocamos le diga, no sabes qué, no voy a usar el seguro porque me van a incrementar el costo de la prima el próximo año. O me robaron el coche, pero ni voy a usar el seguro porque luego me va a incrementar el costo de la prima, ¿no? O sea, hay que usar el seguro cuando se da un riesgo. Y además, eso es lo que tenemos que hacer por la vía legal, utilizar el Seguro Social. Empresarios, no le tengan miedo a que se incremente la prima. Si quieren saber exactamente en su empresa hasta cuántos días de riesgo de trabajo soportan, me pueden escribir un correo y con gusto les hago ahí el cálculo para decirles cuántos días soportan de riesgo de trabajo. Bueno, entonces, primero tenemos una prima media. Luego cada año puede subir o puede bajar. Pero tenemos rango de prima mínima y máxima. Ninguna empresa, aunque ya tenga 50 años sin riesgos de trabajo, ninguna empresa puede tener una prima más pequeña que el 0.50%. Esa es la prima mínima que cualquier empresa puede llegar a tener. Y ninguna empresa puede tener una prima superior al 15%. Pero ya cuando tengamos una prima del 8 o del 9, hay que revisar de una manera minuciosa
nuestros procesos de seguridad, porque ya estamos en una prima bastante alta que tenemos que buscar cómo bajar a toda costa. Bien. A ver. Creo que hay un pedacito arriba. Ajá. Toda la vez todo, y yo, es que caí en la lea. Dice, tengo una situación. Actualmente tengo la pensión temporal por 2 años por riesgo de trabajo. Anterior a este riesgo, tuve otro accidente que se me calificó como riesgo de trabajo. En ese momento desconocía toda esta información. El ejemplo del brazo, yo no puedo extender en su totalidad el brazo derivado de ese accidente. Fue aproximadamente hace 4 años. Actualmente, ¿pueden calificar el grado de las secuelas para una indemnización? Sí, sí se puede. Sí, si en su momento fue calificado como riesgo de trabajo y luego se le dio de alta, pues no debió de haberlo dado de alta porque pues no recuperó la movilidad, pero usted no sabía que tenía derecho a solicitar una incapacidad permanente parcial. Ahorita que ya lo sabe, acérquese al Seguro Social pues para decir, oye, me diste de alta, pero mira, pues no puedo extender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Es bien importante, la verdad, sí, y por eso lo estamos haciendo esta semana, porque sí es muy importante que los derechohabientes conozcan cuáles son sus derechos para exigirlos al instituto. Entonces, sí, todavía se puede acercar. Bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la declaración? Al inicio estamos en prima media para constructora, prima media para venta de material de construcción, prima media para la actividad que nos dedicamos. Luego, tengo que revisar la siniestralidad. ¿Qué es la siniestralidad? ¿Cuántos casos tuve y qué tan graves fueron? La siniestralidad se diluye mientras más trabajadores tengamos. No es lo mismo una empresa que tiene un accidente que genera que el trabajador no puede ir a trabajar 3 días, pero es su único trabajador. A una empresa que tiene un accidente, el trabajador no puede ir a trabajar 3 días, pero son 1000 trabajadores. En ese caso, le va a bajar la prima, no le va a subir. Se presenta en el mes de febrero, revisando los casos terminados de enero a diciembre del año pasado. Y la nueva prima que se determina estará vigente a partir del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del siguiente año. La modificación de la prima solamente puede ser 1% hacia arriba o 1% hacia abajo. Es decir, vamos a suponer que soy constructora, estoy en la prima media y no tuve ningún accidente. Yo voy a sacar la fórmula, bueno, la verdad es que ya no la sacamos nosotros. Nos va a calcular la fórmula el programa SUA y entonces nos va a decir que nuestra prima es de 0.50. ¡Ay, qué padre! Ya. Bajamos del 7 a 0.50 porque no hubo accidentes. No. Primero se hace la determinación con la fórmula, pero la cantidad que salga derivada de la fórmula se va a comparar con la prima actual, porque solamente puede bajar 1 punto porcentual. Entonces, aunque la fórmula me diga que mi prima es de 0.50, mi nueva prima solo va a ser de 6.58875. Solamente puede bajar 1. Pero así como puede bajar 1, también solamente puede subir 1 punto porcentual. Imagínense que estamos en la mala fortuna, nosotros y el trabajador, que fallece un trabajador para la empresa con motivo de su trabajo. Bueno, imagínense la fórmula, ¿cómo sale? El resultado sale 248%. Imagínense una prima de 248%, pero otra vez, solamente puede subir 1 punto porcentual. Si yo estoy en la prima de 7.58 y el resultado del cálculo de la fórmula dice que mi prima es de 248, solamente va a subir a 8.58875. Entonces solamente puede subir 1 punto porcentual. Eso es lo más que me puede llegar a incrementar.
Y eso es lo que comparé con, pues que imagínate un trabajador que fallece, pues darle una pensión vitalicia a la viuda o viudos, a los hijos, o a falta de estos, a los huérfanos. Entonces, sí es más, ya no lo veamos por la parte legal, sí es más barato hacer uso del seguro de riesgos de trabajo. Esas son las únicas clases. Doctora, esas son las únicas clases que hay. Sí, solamente. O sea, lo máximo puede ser ese, por ejemplo, que usted nos comenta. No, a ver, ahorita me voy a regresar a la pantalla. Ajá. Por ejemplo, la venta de materiales de construcción con equipo de transporte está en clase 4. Vamos a suponer que tuvo un accidente y se le mueren 3 trabajadores. Le va a subir la prima al 5.65. Vamos a suponer que no tuvo ningún riesgo, le va a bajar la prima a 3. Pero si esta misma empresa que se dedica a vender material de construcción está en prima mínima, en la prima del 0.5, y no tuvo accidentes, se queda en la prima de 0.5. Y si se le llegaron a morir 3 trabajadores, sube a 1.5. ¿Sí? Sí, por eso me refería. Entonces, solamente existen esas 5 clases. Y la prima máxima que podemos tener es de 8.5 por subir, si estamos en la clase 5. La prima. Pero si una constructora cada año tiene defunciones, por ejemplo, que es lo más grave, puede llegar hasta el 15%. ¿Sí? O una constructora o una notaría. También, si cada año tiene accidentes tan fatales, puede llegar al 15%, pero ahí sí hay que ver qué está ocurriendo porque no es común. Sí, con gusto, por ahí siempre les dejo al inicio o al final. ¿Me puedo asesorar más detalladamente o recomendar a alguien? Sí, por ahí siempre les dejo mi correo electrónico. Bueno. ¿Quiénes no están obligados a hacer este cálculo? Si la prima es igual, no estamos obligados, pero por favor, preséntenla. A mí me ha tocado casos que no estaba obligado, pero yo siempre la presento y luego me dicen, no, pues no la presentaste, ahí va la multa. Podemos desvirtuar muy fácil, pero para que nos desgastamos, mejor presentemos, creo yo. Si el patrón cambia de actividad y por lo tanto se ubica en una prima distinta, si yo en 2023 estaba como construcción y luego me cambié a venta de materiales de construcción, pues me cambié de prima media, entonces ahí no tengo que presentar la declaración. Si el patrón se registró ante el seguro y no completé un periodo anual, tampoco tiene que presentar la declaración. Si yo me di de baja y luego me di de alta con la misma actividad, pero transcurrieron más de 6 meses, tampoco la presento. Si el patrón dejó de tener trabajadores más de 6 meses, tampoco se presenta. Y opcionalmente, si tengo menos de 10 trabajadores, puedo no presentarla. Pero me meten a prima media. Entonces, no te conviene hacer eso si ya estás en una prima más baja. Si yo, por ejemplo, soy constructora, nada más tengo 8 trabajadores, pero ya estoy con la prima de 5%, no me conviene tomar esta opción porque me van a la prima del 7.58, entonces no le conviene a todo el mundo. Bueno. Y esto, pues lo que más me interesa, ¿cualquier riesgo de trabajo me va a aumentar la prima? Y la respuesta es un contundente no. No te va a incrementar la prima cualquier riesgo de trabajo. Mientras más trabajadores tengas, es menos probable que te incremente la prima cuando se accidente alguno. Mientras más alta sea tu prima de trabajo actual, más difícil es que un riesgo de trabajo te incremente la prima. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo estoy en una prima de 7.58, tengo 4 trabajadores y se me accidentó uno y solamente tuvo 28 días de incapacidad, no te va a incrementar la prima. Entonces, son varias variables las que intervienen, pero de verdad no le tengamos miedo a que nos incremente la prima. No en todos los casos incrementa, y cuando incrementa,
En la mayoría de los casos es más barato pagar ese incremento que pagarle directo al trabajador las prestaciones económicas y en especie. Bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se determina? Yo lo primero que les recomiendo es que entren al IMSS desde su empresa, que es la plataforma desde donde los patrones presentan las altas, las bajas, las modificaciones de salario, y que se metan aquí en riesgos de trabajo terminados. Ahí en riesgo de trabajo terminados, ustedes le dan clic y van a poder consultar aquellos accidentes y enfermedades que ya están terminados durante 2022. Este consulta es bien importante porque hay veces que como patrones no nos damos cuenta porque el trabajador nunca nos trajo el ST7. Al trabajador nunca le pagaron, pero de todas maneras está por ahí volando un probable riesgo de trabajo. Entonces, en este caso, para esta empresa no hubo accidentes ni enfermedades de trabajo. Entonces me dice que no hay. Pero si en una empresa sí hay, pues aquí aparecería. Y lo que tengo que hacer es confrontarlos con los que yo tengo en mis registros. ¿Cómo puedo volver a ver esta conferencia? En la página de Facebook, en Espacio Emprendedor. Bueno, entonces, ¿cómo calculo? Entramos al SUA y en el SUA puede ser que ya tengan el SUA actualizado o que no se preocupen. Aún con el SUA que no está actualizado van a poder calcular la prima. Pero la verdad es que la actualización está bien fácil, o sea, no representa problema la actualización. Este caso yo ya tengo la versión última, la del C 3.6.3, pero para efectos de la determinación de la prima le sirve la versión anterior. Para pagar el mes de enero, que se tiene que pagar a más tardar el 20 de febrero, no le sirve pero para la declaración de la prima sí. Entramos aquí a este apartado de determinación de prima de riesgo de trabajo y aquí nos da 3 opciones. Vámonos con la primera, cálculo de días y trabajadores promedio. Y entonces le doy clic en calcular y ya me va a decir solita cuántos trabajadores tuve en el año y cuántos días cotizaron. Y entonces en promedio tuve 16.13 trabajadores. Es bien importante para que nosotros nos sirva esto, es súper importante que tengamos la información actualizada en el SUA. Si ustedes no tienen la información actualizada en el SUA, no les va a servir esto, ¿sí? O sea, es para que el programa pueda calcular bien la declaración de riesgo de trabajo, tenemos que alimentar al programa bien. ¿Cómo lo alimentamos bien? Cuando llega un trabajador con una incapacidad, la tenemos que registrar aquí donde dice actualizar trabajadores y registramos la incapacidad del trabajador. Si no hacemos estos registros, no nos va a servir para nada. Bueno, luego le damos clic donde dice cálculo de prima de riesgo y le vamos a dar en calcular. Y ya, solita nos va a hacer el cálculo de la fórmula. Aquí es donde les decía, ya ni nosotros no hacemos ningún cálculo, se fijan que ni les presenté la fórmula. Ya están aquí las variables y aquí ya está la prima que resultó. Como esta empresa es, por ejemplo, clase 3, es una clase intermedia. La prima que estaba cotizando era de 1.59840. Como no tuvo riesgos de trabajo, la prima se le bajó en la fórmula a 0.50, que es la prima mínima. Pero como nada más puede bajar un punto porcentual, su nueva prima no va a ser de 0.50, sino de 0.59840. Esta será la nueva prima. Ya nos hace todo el programa, nada más que hay que haberlo alimentado bien. ¿Cuáles son las variables de la fórmula? ¿Cuántos casos de riesgo de trabajo tuviste? En este caso no hubo. ¿Cuántos días hubo de subsidio? ¿Cuántos días su trabajador no pudo ir a trabajar por el riesgo? ¿Qué porcentaje de incapacidades hubo? Cuando hay una incapacidad permanente total, pues es un porcentaje de 100. Si tuve dos trabajadores con pensión total, serían 200, por ejemplo. O el porcentaje de incapacidades permanentes parciales. El 30 más otro que tuvo un 10, más otro que tuvo un 15. Bueno, aparecería esta cantidad aquí. ¿Cuántas defunciones hubo? Sí, adelante. Doctora, yo quiero preguntarles
Mi pregunta es aquí. Dice, total de días subsidiados. Si tuve 3 casos y un trabajador fue de 5 días y otro de un mes y todo, ¿se van juntando los 5 días más los 30 días del otro? O sea, es el total de todos los trabajadores, no nada más el máximo de días que logró tener. Sino de todos los trabajadores que ya están riesgo de terminar. Ok. Seguimos el número de defunciones, cuántas personas fallecieron por concepto de riesgo de trabajo, y aquí es cuando se eleva la prima mucho, ¿sí? Pero de todas maneras, por muy alta que salga aquí la prima, no puede ser superior a 2.59840. ¿Cuántos días hay en el año? 365. ¿Cuál es el promedio de vida activa de un trabajador en México? 28 años. El factor de prima 2.3, si una empresa tiene una acreditación de procesos de riesgo de trabajo, de seguridad e higiene ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, este factor de prima en vez de que sea 2.3 se baja a 2.2. La prima mínima que puede haber, el punto 005, ¿sí? Que sería el 0.5%. Entonces se fijan que nosotros ya no estamos haciendo absolutamente nada aquí, nada más dándole puro clic, y nos genera la nueva prima. Bastará con decirle, ya, guarda, aquí abajo no lo puse, pero aquí abajo viene generar archivo. Y luego nos podemos ir aquí donde dice obtención de reportes para ir pues guardando digitalmente cada uno de estos reportes. El número de trabajadores promedios, el reporte de riesgo de trabajo, la carátula de determinación, la relación de casos y las incapacidades de los trabajadores. Este es un ejemplo ya de la declaración, de la carátula de la declaración. Aquí viene la fórmula y otra vez viene las variables, la prima resultante de acuerdo con la fórmula y la prima nueva de acuerdo con la comparación de la prima anterior con la prima calculada. Ya que tenemos nuestro archivo, nos volvemos a ir al ITSE, le damos clic aquí en DAP-SUA, firmamos, cargamos el archivo que está en nuestra máquina y listo. Bueno, más bien revisamos, nos saca la información otra vez, revisamos que sí esté bien la información, otra vez está la prima del punto 59840, le damos clic que aceptamos, enviamos, imprimimos el acuse y este es el acuse que nos genera, ¿sí? Ya este acuse tiene aquí el sello digital y ya es nuestro comprobante de que presentamos la declaración. Y entonces esta empresa, a partir del 1 de marzo, en lugar de pagar 1.59840, va a pagar 0.59840. Y bien, pues no sé si haya alguna duda. Adelante. ¿Cómo me afecta las incapacidades en cuanto a mi antigüedad? O sea, ¿cómo me afecta las incapacidades como trabajador? Sí, las incapacidades por riesgo de trabajo no deben de afectar ni en la percepción del aguinaldo ni en la percepción de la PTU. ¿Sí? O sea, esos días de incapacidad no tienen que descontarse como días que no están trabajados. Entonces no debe de haber una afectación. Las incapacidades por enfermedad generales así se pueden descontar del aguinaldo y de la PTU, pero las de enfermedad y accidente profesional, esas no. ¿Existe una fecha para presentar esta declaración? Sí, es todo el mes de febrero. Desde el 1 de febrero ya está habilitado para presentar hasta el 28 de febrero. Y sí es bien importante presentarlo en tiempo. Con gusto. Pues aquí ya tuvimos el correo electrónico de la doctora, pero ya podrán escribir allí para que le y tengo una dudita más así para preguntar a la señora que escribió. Yo estoy muy contenta de haberla tenido aquí. Me da mucho gusto. La doctora nos seguía en unas capacitaciones a nosotros y después la contactamos para que ella fuera nuestra ponente. Me da muchísimo gusto haberla encontrado, que haya tenido la confianza de venir con nosotros y el tiempo para poder venir a explicarles este tipo de cosas. La verdad es que en lo particular
obtuve muchísima información, creo que ya no me siento tan preocupada por el tema del IMSS, pero de todas maneras seguro va a haber detallitos que en algún momento necesitaré volver a ver la capacitación. Es importante que sepan que toda esta semana y todas las semanas que tenemos aquí en la Academia de Michoacán se quedan guardadas en Espacio Emprendedor, en la de Facebook de Espacio Emprendedor. Por ahí hay donde aparecen los videos, ahí aparecen de manera cronológica. Posteriormente, pues estamos trabajando en ello, pero esperamos que no tarde mucho para que podamos subirlas a YouTube y sea más fácil para ustedes poderlas encontrar. Doctora, pues muchísimas gracias por haber tenido toda esta semana de seguridad social con nosotros. Esperamos tenerla pronto con nosotros nuevamente. La doctora está aceptando, bueno, ya aceptó en estos días. Vamos a tener una semanita por ahí donde vamos a tener al SAT, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y a la doctora con todas las dudas de lo que salgan de estos dos organismos. Entonces, no se pierdan esa semana en el mes de marzo, va a ser 22, 23 y 24 de marzo. Y me queda también algo muy claro, doctora. Entonces, ahorita que inicia el año, febrero es para presentar la declaración de riesgo de trabajo. Marzo es la declaración para personas morales, que también tenemos una semana por ahí, ya va a estar la doctora Marisol de la Prodecon, y abril es la declaración para las personas físicas. Entonces tenemos febrero, marzo y abril para hacer buenas declaraciones. Muchísimas gracias. Ahora ya no le damos su tiempo. Y de verdad, muchas felicidades por el trabajo que realizan. Como dice la licenciada, yo sigo las capacitaciones porque son muy interesantes. Creo que es algo que de verdad es digno de felicitarse y de sentirse orgulloso por el trabajo que realizan. Y que bueno, nada más justo que el gobierno esté volteando nuevamente a ver a los empresarios, a impulsar a las empresas, porque realmente, insisto, las empresas son las que van a poder generar los empleos que México necesita. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y nada más le traigo rápidamente el reconocimiento que le hace el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico por su participación del día de hoy por la ponencia de declaración anual de riesgo de trabajo realizada el 3 de febrero de 2023 a la doctora Flor de María Tavera Ramírez por su participación en la Academia de Michoacán. Este documento está firmado por mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, y por mi director de Desarrollo Empresarial, el licenciado Rubén Calderón. Muchísimas gracias por su participación. No olviden que la siguiente semana tenemos una semana que yo he esperado muchísimo, que nos costó mucho trabajo concretar, pero la siguiente semana tenemos 3 días donde vamos a hablar del tema de las mascotas. Entonces, por favor, todos los amantes de los perritos, aquí los esperamos. ¿Sale? Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.